Soy la doctora Ariadne Coutinho y el día de hoy vamos a hacer una demostración con el ultrasonido Signature 20. Haremos un ultrasonido endovaginal en una paciente con patología ginecológica. Vamos a empezar a hacer el estudio. Es un estudio endocavitario o endovaginal. Vamos a empezar visualizando el útero. Vamos a tomar medidas. Parte de aquí. Es muy importante visualizar que en el primer corte no veamos ninguna imagen que nos llame la atención, alguna nodulación como un mioma, principalmente en todas las pacientes, ¿no?, que estamos haciendo los ultrasonidos endovaginales. Aquí en nuestra paciente no hay clínica de dolor pélvico crónico. Sin embargo, siempre hay que visualizar muy bien toda la característica ecogénica del miometrio, que todo se ve perfecto. Vamos a medir la línea endometrial. Hay una herramienta muy importante siempre a utilizar, siempre que tengamos claro la opción en el ultrasonido, que es la reconstrucción 3D de todo el útero, principalmente para poder diagnosticar aquellas enfermedades que son asintomáticas. Y me refiero a todas aquellas malformaciones mullerianas que no nos van a dar síntomas, y si no hago una reconstrucción 3D, las voy a pasar desapercibidas, ¿sale? Una vez que tenemos nuestra imagen de reconstrucción 3D, el hacer un trazado justo en la línea endometrial nos va a permitir una reconstrucción adecuada. Desde ahí, una reconstrucción 3D de la cavidad endometrial, más allá de darnos lo que les acabo de comentar, la característica anatómica del útero, es muy importante también observar con mucho detenimiento que no haya una presencia de alguna estructura como un pólipo endometrial. Miren, por ejemplo, aquí estamos viendo una imagen que no es un pólipo endometrial, pero en la reconstrucción vemos hasta la cavidad de la línea endocervical. Este de aquí es el área del cérvix, y alcanzamos a ver esta pequeña nodulación. Bueno, esta nodulación es un quiste de Naboth, es algo benigno, acumulación de moco de una de las glándulas de la parte interna del cérvix, pero imaginemos que esta imagen, ¿no?, la estamos captando en la parte de la cavidad endometrial. Entonces ahí sí nos llamaría mucho la atención, ya sea un pólipo, ya sea un mioma o una estructura, pues a darle seguimiento, ¿no? Aquí la reconstrucción 3D, como un ejemplo, ¿no? Se ve muy bonito aquí el quiste de Naboth. Y ahí entonces ya lo vemos, ¿lo vieron? La reconstrucción 3D idealmente se debería de hacer en dos planos, plano longitudinal y plano transverso, como lo estamos haciendo ahorita, para tener una vista general de toda la cavidad uterina. Nos vamos a ver ovarios. Siempre que estamos evaluando la estructura ovárica, son dos cosas. Uno, que no tengamos alguna tumoración, quiste o tumor sólido. Y dos, el conteo folicular, que no es un criterio para un diagnóstico metabólico hormonal, pero sí nos puede llegar a dar información acerca de la paciente. Presencia de folículos. Vamos a medir primero el ovario. Luego utilizamos una aplicación que es para conteo folicular, que nos va a ser muy práctico esto. Aquí, ovario. Muy bien, entonces ovario derecho, lo voy viendo bien, ¿no? El número de folículos no está muy aumentado. Antes se hablaba de que el número de folículos que veía eran los famosos quistes. Entonces el número de folículos ahorita ya ni siquiera es un criterio para decir algún tipo de síndrome o alteración metabólica. Me sirve como referencia, nada más. Pero a manera general, el número de folículos que tienes es un número de folículos normal.
El conteo folicular lo que nos ayuda es a cuestiones más prácticas, ¿no? En aquellas pacientes que principalmente tenemos en estimulación ovárica, son un método muy útil porque es mucho más práctico, te lo resume y te da una tabla donde vamos poniendo los folículos de menor a mayor tamaño y es mucho más fácil y rápido hacer el conteo folicular. Eso hablando en temas de fertilidad. En temas ginecológicos, si llegáramos a tener más de un tumor de ovario, pues también, ¿no? Lo podríamos contabilizar de forma muy rápida para ver de qué tamaño estamos hablando de esa estimulación, ¿vale? Entonces nos vamos a seleccionar y no. Nos vamos con el otro ovario. Mire, este tiene mucho más. Tu ovario izquierdo tiene mayor cantidad de folículos, pero lo que nos importa no es el número de folículos, porque la paciente puede estar muy bien hormonalmente y la cantidad de folículos se puede quedar. O sea, no es un parámetro ni siquiera para decir vas mejor en tu tratamiento, no es un indicador de esa forma. Ahora vamos con el conteo folicular del lado izquierdo. Pues bueno, yo creo que va a pasar la misma historia, no vas a menstruar, porque el endometrio está muy delgado. El grosor del endometrio me habla de una probabilidad de pues, cuándo van a menstruar, ¿no? Dependiendo lo grueso que esté el endometrio, entonces yo creo que va a seguir igual. O sea, no vas a volver a menstruar el próximo mes, poco probable, que está bien delgadito el endometrio de este lado. De manera general, tu pelvis bien. Una herramienta también muy interesante es la herramienta para mapeo de miomas uterinos. Anteriormente los mapeos estaban muy casados con la resonancia magnética. Sin embargo, ya con la tecnología que tenemos, hacer un mapeo en tu consultorio de miomatosis uterina, y hablando en múltiples miomatosis uterina, porque un solo mioma, la verdad que es muy sencillo diagnosticarlo, medirlo, ubicarlo, pero cuando estamos ante una paciente con múltiples miomas, hacer una reconstrucción 3D es útil para la planeación de tu cirugía y es todavía más útil para que la paciente logre entender la dimensión de la cirugía reproductiva que se le va a hacer. Quitar el útero sería una situación muy sencilla, pero hoy en día son muy poquitos las pacientes que aceptan eso como un tipo de cirugía resolutiva. Vamos a hacer la reconstrucción 3D de estos miomas. Aquí ya tenemos la reconstrucción 3D. De esta imagen quiero rescatar. En esta imagen como tal, en esta paciente no tenemos una miomatosis uterina, pero lo que creo que es importante de ver esta imagen es la nitidez con la que tengo la línea endometrial y la línea hacia el miometrio, cómo se ve tan perfecta que inclusive en la reconstrucción 3D habitual no logro hacer. Y en esta reconstrucción en mapeo de miomas lo veo hermosísimo. Imaginemos que, bueno, es una paciente con una miomatosis uterina. Lo que me funciona de poder movilizar esta imagen en 3D es justamente delimitar la probabilidad que tengo de tocar el endometrio durante mi cirugía. En una cirugía reproductiva es bien importante delimitar qué miomas perjudican la cavidad endometrial, porque eso va a depender también mucho del futuro reproductivo. Entonces, la posición de los miomas y el número de los miomas, este mapeo me lo da, pero así, precioso. Este lo delimita hermoso. De hecho, se ve mucho mejor esa reconstrucción. ¿Ya vieron el fondo del útero? Esta reconstrucción me la dio alguna de las reconstrucciones 3D. Alcanzan a ver esto que se eleva un poquito en el fondo de la cavidad endometrial. Eso lo vi con menos precisión en el 3D, pero en el mapeo lo veo mucho mejor. Ay, está increíble esto, me encanta.
que ve una malformación, aquí se vería perfecto. Hablando en malformaciones mullerianas, las malformaciones mullerianas son alteraciones anatómicas con las que nace la paciente. Es como decir un solo riñón, un solo dedo, ¿no? Esas son malformaciones que podemos llegar a tener en el útero. Las malformaciones es una cavidad que, nació con alguna alteración, y de estas alteraciones las más comunes son los septos, y los septos son aquellas líneas que dividen la cavidad del endometrio en dos. Dependiendo qué tanto divida la cavidad endometrial, si es un septo parcial, si termina aquí, o sea que parcialmente divide esta cavidad en dos, o un septo completo. Entonces esta reconstrucción sería muy útil en una malformación mulleriana porque me hablaría de la complejidad de la metroplastía, que es la cirugía que va a reconstruir este útero. Si el septo uterino se encuentra por arriba del orificio cervical interno, si se encuentra por arriba, ¿a cuántos centímetros? O si se encuentra justo sobre el orificio cervical interno, para planear la cirugía. Entonces esto estaría maravilloso totalmente para una reconstrucción de un útero con malformación mulleriana. Hemos finalizado el estudio endovaginal. Una de las herramientas de este equipo de Signature 20 que me encantó fue la reconstrucción de miomas, el mapeo de miomatosis uterina, donde nos permite ver perfectamente la delimitación de dónde se encuentra el mioma, y para los cirujanos endoscópicos como yo no me dejarán mentir, es una herramienta súper valiosa para poder explicar a la paciente en el momento de la consulta y poder planear tu cirugía. Entonces es una de las aplicaciones que más rescato de este equipo. Comparándolo con el equipo que yo normalmente uso en la consulta, que es un Bolus OnSwift, viene a mejorar realmente mucho la calidad de imagen y la rapidez de las reconstrucciones 3D. Bolus OnSwift tiene una muy buena reconstrucción, sin embargo, Signature está con una velocidad mucho mayor a la que venía estando acostumbrada. La calidad y la nitidez de la imagen 2D es mucho mejor. Como herramienta de un cirujano ginecológico, tener a la mano este tipo de equipo lo recomiendo totalmente porque haces el diagnóstico en ese momento con tu paciente. Soy la doctora Ariadne, ginecóloga endoscopista, y me pueden encontrar en el Hospital Real San José Valle Real, en mi clínica Ister, un centro ginecológico.